Y en este primer bloque le damos la bienvenida una vez más, yo lo digo porque ha estado muchas veces en nuestro programa, hablando de temas tan relevantes que tienen que ver con el acceso a la justicia, a través de distintas iniciativas, de distintas plataformas también, y por eso queremos saludar a nuestra abogada Alejandra Álvarez, que hacía tiempo que no teníamos, Alejandra, por acá, y qué gusto de tenerte una vez más para conversar hoy día un tema muy especial. Hola Sergio, muy buenos días a todos y el gusto siempre es mío de venir para acá a poder, ¿cierto?, compartir en este espacio tan importante también para la comunidad. Sin duda, ¿no? Y hoy día vamos a abordar un tema, ha estado muy de moda, el tema de los niños, vamos a dejar en otro carril ese tema por ahora, pero nos vamos a referir principalmente a algo que tiene que ver con el trabajo infantil, además que está, me parece, dentro de una fecha bastante relevante, si podemos un poco tomarla, no sé si es celebración, conmemoración. Cuéntanos un poco, Alejandra. Sí, bueno, nosotros como programa Mi Abogado quisimos venir a hablar sobre este tema porque el día 12 de junio pasado se conmemoró el Día Mundial sobre la protección del trabajo infantil, ¿ya? Sobre la protección de los niños a que no tienen que realizar este trabajo infantil. Y hablemos de esto entonces. Cuando nosotros hablamos de trabajo infantil, ¿qué se entiende cuando se habla de trabajo infantil? Y además, ¿por qué el legislador considera que es la vulneración de un derecho sobre ese menor? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que clarificar y entender que el trabajo infantil en Chile está prohibido, es una vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, se habla trabajo infantil a cualquier actividad económica o laboral ejercida por niños, niñas o adolescentes que afecten su desarrollo integral. ¿Y por qué se considera que es una vulneración de derechos? Porque claramente afecta al niño en el pleno ejercicio de todos los derechos de los cuales los niños son garantes. Afecta al desarrollo, al derecho a la educación, el derecho a la salud en algunas veces, el derecho a compartir con otros niños, ¿cierto? A vivir en un entorno protector. Este trabajo infantil lo va a afectar al niño de forma integral. Y en este aspecto también te lo pregunto, en tu rol como abogada curadora del programa Mi Abogado de la región de Ñuble de la Corporación de Asistencia Judicial, a veces uno hace cosas que son habituales, entre comillas, las considera que son normales. ¿Hay una diferencia, por ejemplo, en la colaboración ocasional que podría tener un niño, ¿no es cierto?, en la casa, como tú dices, ayude, que tenga que hacer esto, que lo otro, si tenemos un negocio familiar, me imagino, cualquier cosa, y el trabajo infantil, ¿hay diferencia en ese aspecto? Sí, claro, por supuesto. Entendemos que los niños son parte de este grupo familiar, ¿cierto? Son considerados y parte integrante y fundamental de un grupo familiar. Entonces, en ese sentido, el niño a medida que va creciendo quiere ir desarrollando ciertas habilidades que también le permitan desenvolverse en su día a día. Entonces, se considera efectivamente que no es una vulneración el hecho que el niño aprenda a hacer ciertas cosas, ayude en ciertos quehaceres de la casa, a ordenar, a de repente cocinar, estos tipos de cosas que no afectan su desarrollo integral. Pero es diferente cuando este trabajo doméstico incluso se vuelve excesivo e impide al niño ejercer todos sus derechos. Mira, hay un tema bien, es una línea de repente, algunos dirían fácil de cruzar, pero cuando ya excede, ¿no es cierto?, cuando ya estamos haciendo un uso y abuso de esa ayuda, ya se vuelve una obligación, un maltrato, en fin, y eso creo que te voy a preguntar quizás en algún minuto, si ustedes tienen estadísticas en la región de Ñuble, creo que en algún minuto podríamos también conversarlo, porque uno se hace varias preguntas, y yo a veces el legislador dice, vamos a determinar si es bueno o es malo, así uno lo puede ver desde afuera, pero la pregunta es, ¿se buscan las causas? Uno podría decir, ¿cuáles serían las causas, Alejandra, en cierta forma también que ustedes, o se detecta para que haya esta protección a los niños? ¿Cuáles son las causas principales? Bueno, lamentablemente, efectivamente, existen niños que se encuentran en situaciones que los llevan a ejercer trabajo infantil, principalmente en situaciones de también vulneración de sus derechos, donde no existen adultos responsables que sean capaces de garantizar estos derechos, donde están en un contexto, por ejemplo, también de pobreza, lamentablemente, también donde están en un contexto de violencia intrafamiliar, insertos en un grupo familiar, donde ellos también quieren salir de este grupo familiar y también donde los niños
los mismos adultos no están garantizando sus derechos, no los envían a clases, ¿cierto? Los niños están en condiciones precarias y también existen causas más graves cuando efectivamente los niños son utilizados por adultos que se aprovechan de la situación de dependencia, que muchas veces pueden ser la familia propiamente tal o terceros que se encuentran bajo el cuidado de estos niños y que también utilizan a estos niños para realizar actividades ilícitas, por ejemplo, en casos más graves como tráfico de sustancia ilícita o lamentablemente que es un fenómeno muy muy particular, que es el fenómeno del ESNA, que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y que lamentablemente se utilizan a los niños como objetos para satisfacer también los deseos de los adultos, ¿cierto? Y eso también es una forma de grave vulneración de derechos y de trabajo infantil. Oye, sí, bueno, y también yo creo que esa es una mirada muy, muy, muy particular lo que tú dices, ¿no? Hasta dónde llega la dimensión, porque a veces uno podría considerar trabajo infantil exclusivamente que esté en un lugar, que tú lo mandes a trabajar, que cumpla, que le paguen una remuneración. Bueno, partamos de la base que eso está prohibido, ¿no? ¿En Chile? Exacto, bueno, hay que entender que el trabajo infantil está prohibido. Perfecto. Pero sí está regulado el trabajo adolescente protegido, que es distinto. Hay que hacer una diferencia. Ah, de acuerdo. ¿Ya? Yo te voy a llevar un poquito en eso porque, ¿sabes qué? Voy a dejarlo un bloque más adelante, porque hoy día hablamos de trabajo infantil. Ahora yo te preguntaría, ¿cuáles son los más frecuentes en Chile? Así, hablemos un poco de nuestro país. Yo estaba incluso, alguien ya me estaba escribiendo por acá, me decía, con los niños que son usados, por ejemplo, o que trabajan a través de su imagen en medios sociales, que son los modelos, que se convierten en influencers, que tienen que de repente dejar el colegio, que a lo mejor también ahí la flexibilidad que tiene que dar uno el colegio, etcétera, etcétera. Ya cuando te vuelves famoso, bueno, dice el papá o los papás son, o los tutores, que también lo hemos aprendido acá, son los que están a cargo, los representantes de... ¿Cuáles serían, a juicio, digamos, de tuyo, cuál es el de trabajo infantil con mayor frecuencia en Chile? Mira, lamentablemente vemos con mayor frecuencia el trabajo en actividades de comercio ambulatoria. ¿Ya? Es muy común ver a adultos que están trabajando en las calles y que lo hacen en conjunto con sus niños, que claramente existe una vulneración porque esos niños en ese horario tienen que estar escolarizados. Y están ahí, y después son esos mismos niños los que también los ocupan para vender para este comercio ambulante. Ya eso es muy común en nuestro país. También está el trabajo agrícola. Es muy común normalizar que niños desde muy pequeños hagan este tipo de trabajo que acarrea un esfuerzo físico importante, lesiones considerables, ¿cierto? Desde muy pequeños. También las labores domésticas intensivas son consideradas como un trabajo infantil y una vulneración de derechos, que era el punto que tú me planteaste antes. O sea, si es excesivo, si le está impidiendo desarrollarse, es una vulneración de derechos y es considerado un trabajo infantil. También están las actividades informales en negocios familiares, ¿ya? Tenemos negocios familiares donde adultos que efectivamente se aprovechan de esta situación y ocupan a los niños para realizar al final labores que son consideradas un trabajo, muchas veces sin ninguna retribución, y también efectivamente para reemplazar tal vez a otras personas que ellos mismos quieran contratar. ¿Ya? Entonces ahí también eso es un trabajo infantil, y los casos más graves, yo reitero, de trabajo infantil y que lamentablemente se da en nuestro país, es la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes para satisfacer los deseos de adultos, donde efectivamente se utilizan a los niños, y hay una influencia tan profunda en los niños que muchas veces los niños no se sienten víctimas de esta explotación sexual, y también se ocupan a los niños efectivamente para cometer actos ilícitos propiamente tal, para cometer robos, ¿cierto? Este tipo de cosas son como los más comunes en nuestro país. Bueno, conversamos a esta hora con la abogada curadora del programa Mi Abogado de la región de Ñuble, la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandra Álvarez Arriagada. Y respecto a eso, tú ya nos planteas, ¿no?, muchas consecuencias en lo físico, en lo psicológico, que pueden afectar también a través de este llamado trabajo infantil en los menores. Estamos hablando niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un tema bastante complejo, y eso ustedes lo van analizando cada día. Yo me imagino cada vez que ustedes conversan con los niños, ¿cómo se trabaja desde la corporación? Quiero hacer un paréntesis antes de seguir más con lo técnico. Ese trabajo en la región de Ñuble, yo te pedía un análisis quizá, y ¿cómo lo perciben ustedes el daño? ¿Cuándo ya se llega, digamos, a uno a darse cuenta que hay una afectación del menor?
Claro, efectivamente, cuando hay un niño que está inserto en desarrollando una actividad laboral que no debería desarrollar, porque los niños no tienen que trabajar, ya eso es lo que tenemos que tener claro, el niño va a presentar ciertos signos, va a presentar como señales de alerta que todos deberíamos estar pendientes, poder visibilizar y también poder denunciar. ¿Ya? Por ejemplo, un niño que no ha dejado de ir al colegio todavía, pero se va a dar cuenta que presenta agotamiento excesivo, que falta reiteradamente a clases, ¿cierto? Que siempre no tiene tiempo para jugar con sus amigos, siempre está, digamos, lo están llevando, le están imponiendo otras responsabilidades a los adultos, correcto, ¿cierto? Y que también de repente tienen lesiones evidentes en los niños, porque hay niños que realizan trabajo que causan lesiones por un trabajo muy pesado que no es propiamente de su edad, de su contextura física, y también niños que a nivel emocional son más retraídos, ¿cierto? Le afectan en sus relaciones con los padres, porque también los niños se van sintiendo utilizados y eso los afecta emocionalmente, los afecta físicamente y también los afecta en sus relaciones. Entonces, esas son señales de alerta. Pero si cruzamos un poco más allá también la frontera, ¿hay un efecto quizás también este trabajo infantil que pueda provocar, y eso son estudios que son también bastante importantes respecto al tema de la educación, a las oportunidades futuras? Porque claro, tú dices, oye, voy a poder acceder, voy a poder también seguir estudiando, veo que mis compañeros, mis pares siguen avanzando de una u otra manera, pero en cierta forma, desde tu edad quizás se te traspasa el compromiso, o sea, hay una generación que te educaron que el trabajo no le hace mal a nadie, pero aquí estamos hablando ya cuando cruzamos una línea en donde se está vulnerando el derecho, no es que no se le diga al niño que tenga que hacer sus cosas, tú lo planteaste delante, que tenga ciertos deberes, que se preocupe de sus cosas, eso no es un trabajo, es una parte también de mis responsabilidades, pero aquí la pregunta es del punto de vista de la educación, las oportunidades futuras también que puedan tener estos adolescentes. Efectivamente, porque si tenemos un niño que está realizando un trabajo, una labor remunerada, una labor excesiva, lo está afectando en todo su desarrollo. Entonces, eso va a incidir en que de a poco el niño vaya dejando de ir a clases, ¿cierto? Y hasta un lugar donde esté abandonando derechamente los estudios, y eso efectivamente va a hacer que el niño no finalice tal vez sus estudios básicos, sus estudios medios, no se garantiza su derecho oportuno a una educación superior, y lo que se va a traducir en que cuando el niño sea adulto también lo va a afectar en la búsqueda de un empleo, en la oferta que se puede presentar para ese niño. Entonces lo va a ir limitando al proyecto de vida de ese niño. Oye, hay más derechos que si uno... Siempre estamos hablando de esto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los niños, hoy día principalmente de los derechos de los niños y de las niñas. Hoy día, a lo que ya hemos conversado, a esta suma también de vulneraciones que se van provocando, ¿hay más derechos que podrían verse involucrados en esta vulneración? Por supuesto, o sea, el trabajo infantil afecta al desarrollo integral del niño, y para que el desarrollo integral del niño se dé de forma plena, efectivamente se tienen que garantizar la gama de derechos que están reconocidos en nuestra legislación, y principalmente la ley de garantías, ya que es la ley 21.430, y efectivamente no solamente se ve afectado el derecho a la educación, también se ve afectado el derecho a la salud, el derecho al descanso, el derecho a la recreación, el derecho al juego, a la integridad física y psíquica, ¿cierto? Y el derecho a crecer en un entorno seguro y protector, ¿cierto? Donde los niños no sean utilizados para realizar labores que tienen que realizar los adultos. Oye, aquí vamos a sumar al niño, lo vamos a insertar, porque ese niño, ese menor, vamos a hablar del menor en este caso, vive relacionado en una comunidad. Entonces, imagínate ya, tenemos primero, tu primer grupo más cercano en la familia. Nos damos otro salto y vamos a llevar a ese niño a su comunidad escolar, la escuela, por decirlo de alguna manera, pero sumamos también otro elemento que es la comunidad. Y aquí uno, en cierta forma, dice, hay gente que podría detectar cómo estas organizaciones que trabajan, le da lo mismo cómo llegan los niños, le da lo mismo lo que esté pasando, hay detectores, hoy día puede ser una depresión, y los chicos dicen, no, está cansado porque no duermen, porque juegan mucho, los niños son así, de una u otra manera, esto es normal. ¿Cómo hoy día nosotros podemos detectar ciertas cosas? ¿Cuáles son aquellos indicadores que te pueden decir, mira, ¿sabe qué? Ojo con esto?
Claro. Bueno, ahí es un tema súper importante porque tenemos que entender que la protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, la ley establece primeramente que la protección viene desde la familia, principalmente, pero también de todos los actores de la sociedad, del Estado, ¿cierto? Perfecto. Y también de toda la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando cualquier persona que tenga conocimiento, que vea que existen signos de que efectivamente un niño puede estar siendo vulnerado, puede estar expuesto a ciertas situaciones de vulneración o de trabajo infantil, como los factores que te refería hace un momento. Sí. Vemos al niño que está faltando constantemente a clase, vemos al niño con lesiones físicas visibles, vemos al niño que está retrasado en sus trabajos, que no presenta los trabajos a tiempo porque efectivamente no tiene tiempo, porque llega a la casa y llega a trabajar muchas veces y que tiene baja adherencia a clases, ¿cierto? Con agotamiento excesivo, con agotamiento psicológico, que es lo que tenemos que hacer todos como sociedad. Primero, existen también las oficinas locales de la niñez, que es un paso previo para las personas que no quieren ir directamente a un tribunal de familia o a la policía a interponer una denuncia. Se puede acercar a la oficina local de la niñez, que fueron instituciones que son creadas por la Ley de Garantías, y que tienen por objeto trabajar principalmente con las familias y con las comunidades, dependen de cada municipio, existen en cada localidad o grupo de territorios, y ellos tienen el objetivo de estas oficinas locales de la niñez es prevenir y promover los derechos de los niños, intervenir tempranamente con las familias, Entonces, no se va a judicializar al tiro el caso de no ser necesario. Pero una persona principalmente se puede ver, ¿sabes? Que yo estoy viendo que este niño está realizando un trabajo infantil, voy a acercarme a la oficina local de la niñez de mi comunidad para que ellos también intervengan, vayan a la casa de ese niño, vea qué está pasando, vea si es que efectivamente está expuesto a una situación de vulneración y vea también de qué forma puede intervenir con esa familia para ayudar y mejorar la situación del niño. Entonces no es necesario acercarse a las policías o al tribunal porque muchas veces las personas no quieren, pero sí existen oficinas locales de la niñez donde se pueden acercar. No sé si te quiero preguntar un poco tu experiencia. Deben darse casos, tú dices, ¿no? Y esto, claro, uno dice, es normal, hay que ayudar, depende del contexto. Primero tenemos que entender la razón. Y a veces cuando, no sé si te ha tocado conversar con adolescentes o con niños y también quizás con los papás o los tenedores, ¿cuál es esa situación que se da ahí, me imagino, para contextualizarlo un poco en la vida diaria? Yo le ayudo a mi papá, en fin, hay que hacer un trabajo ahí multidisciplinario también, porque tampoco se puede, digamos, me imagino, ¿no? Hay que cuidar el bien general del niño. Eso lo he aprendido yo con usted aquí en la Claro, primero hay que garantizar el derecho de los niños. Entender que, por ejemplo, en el tema del trabajo infantil, si bien el trabajo infantil está prohibido, sí está regulado para adolescentes. ¿Y por qué está regulado para adolescentes? Porque la ley también reconoce que a medida que los niños van creciendo, van también a través de su autonomía progresiva queriendo aprender cierta ciencia, cierta arte, cierto oficio que también los permitan ir desenvolviéndose y para el propio proyecto de vida. Entonces, el adolescente, el niño, tiene derecho a participar de esa forma en la sociedad. Entonces, lo que hace la ley dice es, garanticemos este derecho de los adolescentes a participar, entonces regulemos un trabajo adolescente protegido, pero con ciertas normas estrictas de protección. O sea, los adolescentes no pueden realizar cualquier trabajo, Y también no todos los adolescentes pueden trabajar. El trabajo adolescente protegido está permitido desde los 15 años. Desde 15 a 17 años se establece este trabajo adolescente protegido, que tiene que ser un trabajo que no exponga al niño a situaciones de riesgo, que no afecte de forma general su desarrollo físico integral. También, por ejemplo, existen trabajos que están particularmente prohibidos, que no pueden realizar los adolescentes, por ejemplo, un adolescente no puede trabajar de noche. Perfecto. Dentro del horario de las 9 de la noche a las 8 de la mañana, ningún empleador puede contratar a un adolescente para trabajar. No pueden realizar trabajos que sean pesados, no pueden trabajar en lugares donde se expenda bebida alcohólica y se consuman en el mismo local, ni tampoco tabaco. Entonces, existen prohibiciones específicas para los niños. No pueden trabajar en minería, no pueden trabajar en recolección de basura, por ejemplo, nada que lo vaya a afectar. Pero sí existen lugares donde pueden desarrollar este trabajo, por ejemplo, en atención de público, en alguna tienda, en alguna librería, ayudar en ciertas cosas, no sé, de contabilidad, administración, están específicamente regulados.
Y delante me comentaste el tema de que yo creo que la gente se pregunta, pero ¿por qué vemos a niños menores de 15 años correcto. Trabajando, claro, y ellos tal vez los consideran una explotación porque los vemos en teleseries, los vemos en publicidad, etcétera? Porque la regla general es que el trabajo adolescente protegido sea entre 15 y 17 años. Ya. Eso es la regla general. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero excepcionalmente se establece que adolescentes, que niños menores de esa edad puedan desarrollar ciertos tipos de actividades, y dentro de este tipo de actividades son aquellas que propenden, digamos, a su desarrollo cultural. Y por eso se aceptan que se efectúen contratos para adolescentes que participen en teatro, en cine, en publicidad, pero claramente la protección tiene que ser infalible, tiene que estar muy regular el tema de los horarios, de la alimentación, y no tiene que afectar el desarrollo normal del niño. Bueno, y aquí tiene que ver con el lenguaje, dónde esté, qué haga, me imagino, hay todo un contexto. Exacto. Mira, yo sé que, Alejandra, este es un tema muy sensible, y claro, los abogados, la ley dice, se hace, no se hace, pero vivimos en una comunidad que hoy día, de repente, hablábamos delante de las causas, hoy día vemos tantos chicos quizás que... Claro, ¿cuál es el mensaje que uno dice? Prefiero que trabaje a que esté metido en otras cosas. Hablemos de nuestra realidad, cómo funciona. Hablemos de chicos que son ejemplares, que hacen lo sienten como una ayuda a su familia. Por eso el tema de la investigación es muy importante, el uso del criterio. Yo quiero hablar de eso, no estoy promoviendo, por favor. Pero a veces dice, oye, mira, de chiquitito trabajé, hice esto, hice lo otro. Y en cierta forma, claro, uno ve... Prefiero decirlo, quizás los papás que esté trabajando haciendo esta cosa, que esté metido en cuestiones malas. Lo voy a plantear así tan derechamente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu mensaje un poco a la comunidad sobre la importancia de erradicar el trabajo infantil? Porque aquí hay dos cosas, es erradicarlo y además proteger el derecho, tanto de niños, niñas y adolescentes. Ese es el concepto general, ¿no? Claro, por supuesto, Sergio. Mira, sí, es muy común lo que tú me señalas, y por eso también son los propios adolescentes principalmente los que dicen, yo quiero hacer este trabajo, yo quiero tal vez ayudar a mi mamá en esto, yo quiero ayudar a mi papá en esto, porque también quiero tener mi propio dinero, mis propios ahorros. Pero sí, claro, lo puede y tienen derecho a hacerlo, pero a través de condiciones estrictamente reguladas por ley que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos. Porque lo que la ley busca es que ninguna actividad económica esté por sobre de los derechos de los niños. Entonces, lo que tenemos que entender como sociedad es que los niños están aún en desarrollo, ¿cierto? Los niños son, como todos, tenemos derechos, pero los niños tienen una doble protección porque son niños, ¿cierto? Están en proceso de desarrollo y están construyendo su propia vida. Por ende, tienen este derecho a poder desarrollarse de forma libre, poder estudiar sin ninguna presión, poder tener el derecho a la salud, a la educación, a compartir, a todo, sin que exista ninguna causa que afecte el desarrollo integral de los derechos. Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho ojo, porque también pasa que, como tú decías, hay ciertos adultos que dicen, bueno, a través de mi propia experiencia de vida, a mí también me hicieron trabajar. Exacto. Yo también trabajé, pero lamentablemente en ese momento a ese adulto tal vez nadie le dio la protección que debía para garantizar su pleno desarrollo, para que efectivamente fuera un trabajo regulado. Por eso lo que busca la ley ahora es regular, y que si se va a desarrollar este trabajo, sea con ciertos caracteres estrictos y son mínimos, que son garantes para el desarrollo de los niños. Entonces, el mensaje igual es entender que la protección de los niños y adolescentes es tarea de todos. Si bien, cierto, es el Estado el que tiene que garantizar que ciertos mecanismos de protección, todos como sociedad, partiendo de la familia, tenemos que proteger que el niño, que la niña y el adolescente pueda desarrollarse en un entorno protector y no se vea afectado en sus derechos. Entonces, hay instituciones que intervienen con la familia previamente, como tú señalabas, como son las oficinas locales de la niñez, también para ayudar a mejorar estas situaciones y para dar también apoyo a la familia en conjunto, también para que puedan entender que tal vez la actividad que están realizando no es tan propia para los derechos de los niños, y sí fomentar actividades económicas de los niños que estén dentro de los márgenes y que no afecten su desarrollo. Oye, yo te quería preguntar por último, me imagino que es un tema también de educación, hay un tema también
también y en los colegios, que esto se transmite, se converse. Yo no sé si hay una bajada también, una permeabilidad, porque hoy día ustedes como corporación acogen a un montón de personas, a mucha gente que llega pidiendo ayuda, pidiendo también un espacio sobre ello. Y sería importante también, claro, tú dices, detecta a la comunidad, pero esa comunidad también se tiene que involucrar, el profesor, que a lo mejor es el primero que se da cuenta de ciertas cosas. Me voy al llamado telefónico. Hay una pregunta hasta ahora. Buenos días. Hola, don Sergio, ¿cómo está? Interesante el tema. Don Pedro, buenos días. Un saludo para usted y para su invitada ahí Pero los niños, voy a decir algo así, no sé si les gusta a algunos o no, pero los niños cuando nacen, ya nacen con sus derechos vulnerados. Pregúnteme cómo. ¿Ya? Sí, ¿cómo, don Pedro? Ya, mire. Ay, nació niñita. Oh, si usted se va a casar y va a tener 10 hijos. ¿Ya? Oh, va a ser profesora. Ya te están obligando a la cabrita a hacer esto y esto otro. Y después cuando crece, ay, ¿qué le compra a usted? Lo primero que le compra a la niñita, una muñeca. Va a empezar a prepararla para la maternidad. Después tenemos el caso del varón. No, ya, este cabro, puta, tiene pura pinta de milico, de médico, de astronauta. Y después, oye, este desgraciado, está ahí en primero básico, ya te sacaste un rojo, puta, la vitita que debe tener ya con los derechos vulnerados, cabro chico, no tiene idea para dónde a la micro, se sacó un rojo, pero, pero lo que pasa con esta generación también, que ustedes tienen derecho, pero ellos no saben lo que son deberes, no tienen idea lo que son los deberes, no les exigen deberes. Tengo derecho a la educación, pero tu deber es sacarte la cresta estudiando, ¿ya? No haciendo desmanes, ni quemando micro, ni haciendo desorden por tus derechos, ¿ya? No sé si me entiende la idea. Sí, perfecto. Esa es mi opinión. Ok, ¿Ya? don Pedro. Ya. Muchas gracias. Bueno, opiniones diversas y aquí también son bien recibidas para conversar. Bueno, un día vamos a hablar de derechos, deberes, no nos queda como tema, pero hoy día principalmente nos hemos centrado en lo que es el trabajo infantil con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, celebrado el día 12 de junio. Bueno, Alejandra, agradecerte una vez más que nos haya acompañado. Un saludo también ahí a toda la Corporación de Asistencia Judicial que cada día viene está en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación y para nosotros es un gusto venir a estos espacios para conversar sobre estos temas que son tan importantes y que nos afectan a todos y que tenemos que visibilizar como sociedad. Oye, hoy día tienen dos temas importantes que vienen luego en el programa. Vamos a conversar con Franklin Vildoso, la directora regional del IPS, en un rato más. Hay mucha gente que ha preguntado, dice, ¿qué pasa si me contratan? ¿Me quitan mis derechos? Si tengo una pensión de viudez, ¿me quitan esto? Bueno, hay tanto término técnico y tanta fake news que es mejor preguntarle a la fuente. Y hay un tema tremendamente relevante que lo vamos a conversar en breve con Alejandro Aguilera respecto al centro oncológico. Esos sueños que algunos de repente dicen no van a llegar, están llegando. Hay un trabajo tremendamente potente ahí desde el gobierno regional y hoy día se ve materializado. De eso vamos a conversar, vamos a tener los detalles, cuál es el impacto para la región, pero más allá de los números, cuál es el impacto en las personas. Creo que eso es el mensaje. ¿Cómo impacta directamente en la calidad de vida de las personas? Bueno, no sé si va a ser una incivilidad o no salir a ayudar a la gente para que pueda encontrarse con algún hito importante en su vida. Lo vamos a conversar a la vuelta. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sergio. Pausa, ya regresamos.